La historia cuenta que en 1981, el joven guitarrista norteamericano Dave Mustaine vio un anuncio puesto en el periódico The Recycler, donde se buscaba un músico que fuera fan de Motorhead, Iron Maiden y la desconocida banda metalera inglesa Budgie. Tras llamar al número de teléfono que aparecía en el anuncio, lo atendió un joven danés llamado Lars Ulrich, baterista que había emigrado pocos años atrás a Estados Unidos junto a su familia. Cuando Mustaine comentó que era un gran fan de Budgie, Lars lo invitó a su casa. Tras conocer a los otros dos integrantes del grupo, el bajista Ron McGovney y el vocalista y guitarrista James Hetfield, Dave Mustaine, quien además de ser un buen guitarrista era un talentoso compositor, sería aceptado en la nueva banda que sería bautizada como Metallica. Metallica, por entonces, comenzaría a realizar sus primeras presentaciones mientras componían y afinaban su incipiente repertorio, compuesto básicamente por canciones escritas por Dave Mustaine y James Hetfield. Eventualmente, esta formación de Metallica grabaría un EP de culto, el famoso No Life Till Leather, un prometedor y demoledor demo de 7 canciones que incluía 4 temas con una gran participación de Mustaine. The Mechanics, tema que más tarde se transformaría en la canción The Four Horsemen, Jumping the Fire, Phantom Lord y Metal Militia. El demo No Life Till Leather llamaría la atención de Johnny Zuzula, promotor y dueño de una disquería llamada El Cielo del Rock and Roll, quien les propuso representarlos y conseguirles un contrato para grabar un disco en Nueva York con el sello independiente Megaforce. Por entonces, Metallica ya había reclutado un nuevo bajista, Cliff Barton, ex integrante del grupo Trauma, quien había sido convocado por Lars Ulrich y James Hetfield luego de que estos quedaran extasiados viendo cómo tocaba el bajo durante una presentación en vivo. Sin embargo, las cosas por entonces no estaban bien entre algunos de los integrantes de Metallica, especialmente en lo que respecta al comportamiento del guitarrista Dave Mustaine cuando se emborrachaba. Según algunos músicos cercanos al grupo por esa época, el problema no era que Mustaine bebiese en exceso, sino la destructiva personalidad que el alcohol destapaba en él. Scott Ian, músico del grupo Anthrax, recordaría que todos los integrantes de Metallica bebían juntos y hacían estupideces, pero Dave era más estúpido que el resto. Cuando estaba muy bebido podía ser un completo imbécil. Tarde por la noche tiraba montones de basura frente a las puertas de los locales de ensayo de otras bandas, así que cuando llegaban al día siguiente todo estaba lleno de basura. Y evidentemente sabían quién lo había hecho porque Metallica era la única banda que dormía ahí. Los músicos picaban el local de Metallica queriendo apalearlos, y todo por culpa de Dave Mustaine. Metallica, tras llegar a Nueva York para grabar su primer disco, se alojó en un insalubre departamento ubicado en el barrio de Queens, donde solía ensayar la banda Anthrax y donde apenas tenían alimentos para comer. A los 10 días después de su llegada, la situación con Dave Mustaine se hizo insostenible, así que Lars Ulrich y James Hetfield decidieron expulsarlo del grupo. Su idea era reemplazarlo por Kirk Hammett, joven y dotado guitarrista del grupo Exodus, que había sido ex alumno del famoso Joe Satriani. James Hetfield recordaría que nos levantamos muy temprano, despertamos a Dave Mustaine, quien todavía estaba con resaca de la jerga de la noche anterior, enrollado en su saco de dormir, y le dijimos: está fuera de la banda. El baterista Lars Ulrich agregó que le dije a Dave: vas a pasar los siguientes 2 días en tu bus Greyhound con rumbo a Los Ángeles, así que empaca tus cosas porque tu bus sale en 45 minutos. Así de rápido sucedieron las cosas. James Hetfield sería el encargado de ir a dejar a Dave Mustaine al terminal de buses.
De ese modo, Mustaine abordó a su pesar el autobús rumbo a Los Ángeles, todavía impactado porque había sido expulsado de Metallica, sin que ni siquiera le dieran una segunda oportunidad. Durante aquel viaje en el Greyhound Bus desde Nueva York con destino a Los Ángeles, la leyenda cuenta que Dave Mustaine no perdió el tiempo. Pensó de inmediato en formar otra banda en la que él sería el líder, y de inmediato encontró un nombre, sacándolo de un papel informativo del senador Alan Cranston, donde hablaba de la acumulación de armamento nuclear y que decía "The Arsenal of Megadeth can't be raided". Tras pensarlo, Mustaine decidió que Megadeth sería un excelente nombre para una banda de thrash metal y lo usó comiéndose una de las letras. Cuando Metallica anunció oficialmente el despido de Dave Mustaine, se informó que había sido alejado para siempre debido a su alcoholismo, abuso de drogas, conducta violenta y choques de personalidad con Hetfield y Ulrich. Poco después, Mustaine fundó la banda Fallen Angels, de muy breve duración, hasta que en 1983 creó la banda que lo haría famoso en todo el mundo, Megadeth. Con respecto a su mea culpa por haber sido expulsado de Metallica, el propio Dave Mustaine, años más tarde, comentaría que por esa época yo era impredecible y avergonzaba a todos los que estaban a mi alrededor. Recuerdo esos tiempos como algo divertido, pero la violencia solía llegar cuando estaba a punto de llegar a un coma etílico. Esa actitud siguió tiempo después de abandonar Metallica y fue el principal motivo por el cual en 1988 decidí parar. Así, con una nueva formación donde ya no estaba Dave Mustaine, Metallica iniciaría su etapa más creativa y gloriosa, sacando 3 formidables discos: Kill 'Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets, que los convirtieron en los amos absolutos del thrash metal, hasta la trágica muerte del bajista Cliff Barton durante un accidente en Escandinavia en 1986 y su posterior reemplazo por el bajista Jason Newsted, hoy también miembro de la lista de ex integrantes de Metallica. Dave Mustaine no se quedaría de brazos cruzados, pues 2 años después de su humillante despido de Metallica, lanzaría el disco debut de su grupo Megadeth, banda que eventualmente llegaría a ser una referencia absoluta del género thrash metal. Y si bien el éxito comercial de Megadeth siempre fue mucho menor en proporción a Metallica, la crítica y el público le dieron su justo lugar. Hoy, ambos grupos, Metallica y Megadeth, junto a Anthrax y Slayer, integran el llamado Big Four, es decir, los 4 grandes de la historia del thrash metal. Dave Mustaine aparecería durante unos minutos en el documental de Metallica Some Kind of Monster del año 2004, donde se quejó amargamente ante Lars Ulrich, que había sido expulsado de Metallica sin que le dieran una segunda oportunidad. Pasé de no tener nada a tener todo, y después de nuevo a no tener nada otra vez. Yo en ese tiempo solo tenía a mi madre, a James y a Lars, que eran como mi familia, y fue un shock ver que mis amigos del alma me habían echado del grupo, que era todo lo que tenía. Teníamos sueños y vendí todo para hacer realidad esos sueños, y luego todo terminó. En otra entrevista, Mustaine confesaría: "Todavía respeto a Metallica y les deseo lo mejor. Estoy contento de que finalmente digan que soy parte de Metallica, porque durante años dijeron que no lo era, que solo era un guitarrista temporal y que no era bueno, pero me incluyeron en ese documental. Es el principio de un buen modo de hacer las cosas. Durante 20 años hablaron mierdas de mí y yo solo les contesté. Nunca inicié ninguna discusión. Igual no les tendría que haber contestado, me tendría que haber callado la boca y dejar que la música hablara. Pero cuando lastiman tus sentimientos, todo el mundo espera algo de ti, así que no los odio, más bien me dan un poco de pena. Me cae mejor James que Lars, pero creo que a todo el mundo le pasa eso". Dave Mustaine y sus ex compañeros de Metallica solo harían las paces durante los conciertos del Big Four en 2010, que reunieron a los 4 grandes grupos del thrash metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Posteriormente, durante el show
del 30º aniversario de Metallica en San Francisco, en el año 2011, Dave Mustaine se subió al escenario y tocó con sus antiguos camaradas varias canciones de la primera etapa de Metallica. Por esa época, Mustaine publicaría en sus redes sociales comentarios como el siguiente: mi manera de medir el éxito se basaba en si había comido ese día o no, y mi visión con Megadeth era destruir a Metallica y dejar de vivir en una furgoneta. Es bueno que superara esa animosidad por dejar el grupo. Estoy orgulloso de que nos hayamos reconciliado. Sin embargo, en el año 2017, cuando se barajó la idea de relanzar oficialmente el famoso EP No Life Till Leather en una versión extendida, la iniciativa no prosperaría luego de que Dave Mustaine publicara otros comentarios afirmando que el baterista Lars Ulrich quería aparecer en los créditos de algunas canciones de ese EP que Mustaine había compuesto enteras. No le daré nada a Lars Ulrich porque él era incapaz de escribir canciones tan buenas en aquel entonces. Eso sí, poco después el propio Mustaine se entraría la polémica con Metallica, afirmando que no me importa si les gusta o no, tengo que seguir siendo respetuoso con ellos y sus éxitos por mi propio autorrespeto. En el año 2019, luego de que David Mustaine se le diagnosticara un cáncer en la garganta, dolencia que finalmente superaría, el líder de Megadeth comentó que había recibido los saludos y la solidaridad de numerosos fans y de varios famosos músicos de la escena del metal, como Ozzy Osbourne, Paul Stanley de Kiss, Bruce Dickinson de Iron Maiden y James Hetfield, su antiguo colega de Metallica. Mustaine confesaría que tras recibir la noticia de que estaba enfermo, recibía apoyo de un montón de gente que conocía pero de los que no sabía que les importaba. Entre ellos destaca mi viejo hermano James Hetfield. No sabes lo feliz que me hizo que me escribiera. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, quiero mucho a James y él me quiere y se preocupa por mí. Puedes ver que cuando llegue el momento de la verdad y tengo una enfermedad que amenaza mi vida, James ha estado a mi lado.